Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale, otro videazo. Y ustedes me lo pidieron, ustedes lo tienen. ¿Y qué tenemos hoy? Los mejores mazos con la montacarneros. Recuerden que pueden ir a la pestaña comunidad y votar por cuál quieren que sea el siguiente mejores mazos. Van a tener diferentes opciones y también voy a estar agregando algunas cositas nuevas para ver qué quieren ustedes. Así que bueno, señoras y señores, hoy esta prueba lamentablemente no la vamos a hacer en ladder porque yo tengo la montacarneros al 11. Y si tengo la montacarneros al 11 me van a dar una patada en el culo que no va a tener nombre. Así que lo vamos a probar en desafío y pasemos de una vez con el primer mazo. Y bueno, manitas, el primer mazo que ven acá es un mazo pero que muy bueno, que es con montacarneros, bruja madre, P.E.K.K.A, mago eléctrico, bandida, príncipe oscuro, barril de bárbaros y bola de fuego. La verdad es un mazo que va bastante bien, va muy bien con meta porque tenemos el príncipe oscuro para defender la excavadora, la bruja madre que está muy fuerte, el P.E.K.K.A para matar a esos gigantes eléctricos que son un dolor de bueno. Además, defendemos el P.E.K.K.A con un mago eléctrico de Torres Infierno, de dragones infernales y bueno, nuestra montacarneros que va a atacar. Y la bandida que es bastante molesta. Y bueno, manitas, vamos contra Millie Rock. Y sí, muchachos, me puse un suéter porque me estoy muriendo del frío. Vamos a ver qué tal nos... error mío. Error técnico-táctico. Sí, error técnico-táctico. Error tecnicazo. Vamos a poner esto aquí así porque pensé que venía la cosa esta. Bueno, pero un lockbait empezamos mal. Ya empezamos. Voy a quedarme un poquito quieto. Ese caballero es verdad que me va a pegar, pero tenemos que guardarnos porque nuestro barril va a ser para su... al menos que no tenga barril por la excavadora. No, sí tiene... solamente tiene la excavadora, por lo que veo. Ok. Bien, con este que sí. Ok. Por ahora no ha sido mi mejor defensa igual. Voy a esperar un poco. Creo que no tiene nada para el P.E.K.K.A y si no tiene... o sea, esto es arriesgadísimo lo que estoy haciendo. No lo recomiendo en casa, no recomiendo que lo hagan. Uy, sale otro puerquito. Ay, papá, no tiene mucho para defender a la bruja. Que la bruja está muy fuerte. Un riesgo acá, esto es un riesgo, pero bueno. Voy a esperar y ahora miren esta bandida hermosa. Mira, esta bandida hermosa. No es tan hermosa como yo pensaba, pero no, sí es bella. Sí es bella, claro que sí, hermosa. Hermosísima, no hermosa, hermosísima esta bandida. Vean que hicimos bastante daño. O sea, en verdad, la cuestión es que... ok, esto aquí así. Y esto aquí así. Mira como ahí defendemos con la bruja madre, en verdad. Es que la bruja madre está muy fuerte, muchachos. O sea, miren, no hemos tenido que utilizar ni siquiera la montacarnero. No hemos tenido ni que usar casi la montacarnero. Es que está muy rota. Está muy rota la bruja madre. Muy rota. Y especialmente contra este tipo de mazos. O sea, yo... claro, como él tiene el Tesla, yo sinceramente... ahorita... acá ponemos esto y ya nosotros... mira, ponemos un P.E.K.K.A que la verdad... que también él me defiende muy bien con el Tesla y... esta partida tenía que jugarla así. Metemos una bola de fuego acá. Es que no tiene nombre. Lo duro que está la bruja madre. Y vamos a hablar de la montacarneros. Y sinceramente la bruja madre se está llevando todos los reflectores. No les miento para nada. Uy, aquí vamos a ver. Bien, nos quitamos eso. Y ahora, no, una bruja madre aquí. Es que la bruja madre es muy fuerte. Está demasiado fuerte. Debería ser ilegal. Ahí va a ponerme una... eso ya está, miren. Que yo sabía, mira, ¿ves? Literal, muy buena esta partida. La montacarneros no nos sirvió de mucho en esta primera partida, pero bueno, pasemos ahora con la segunda. Bueno, manitas, ahora estamos con el segundo mazo, un segundo mazo de Bridgepan. Aquí ya no vamos a tener que depender de una posible bruja madre, pero bueno, también era el matchup, así que bueno. Tenemos la montacarnero, el arquero mágico que nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, a quitarnos los Teslas, que ya van a ver cómo va a ayudar. Además de eso tenemos la bandida, tenemos el leñador, el dragón infernal para quitarnos un P.E.K.K.A, golems, ese tipo de cosas, golem de hielo para distraer, y además de eso barril de bárbaros y bola de fuego. La bola de fuego muy bien con la montacarnera, así como el rayo también, pero bueno, vamos a pasar de una vez con la partida. Y bueno, panitas, estamos contra John Anduin. Vamos a ver qué tal nos va contra John.
Eh, Como es un bridge pan con la montacarneras, vamos a tener que presionar muchísimo. Pero al principio, como vean que el ciclado no es el que yo quisiera, sinceramente, tenemos que empezar un poco más tranquilos. Ok. Yo voy a poner esto aquí así y voy a poner esto acá así. El horno es una carta que ahorita está siendo muy utilizada y es muy, pero que muy molesta. Ok, si yo agarro aquí así, pegamos una... le pego a torre. Pensé que si desde esa posición le pegaba a torre también. Pero bueno, tiene cañón con ruedas, tiene horno. La verdad, a nuestro montacarneros le va a costar llegar, pero pudiéramos probar ahorita. Voy a esperar a que ese cañón caiga, o no sé si atacar por el otro lado. Un cambio de línea no estaría nada mal. Sí, un cambio de línea no estaría nada mal. Nosotros igual tenemos para defender a ese esqueleto gigante. Pero no tengo mucho para defender eso. Eso me preocupa un poco. Esto por aquí así. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien cómo defendemos eso. Ok, esto por aquí así. Ok. Una buena defensa, entre comillas. Entre comillas. Ponemos el arquero mágico rápido. Ok. El problema es que tiene bárbaros de élite. La verdad, los bárbaros... preferiría otra cosa. Tiene los bárbaros de élite. La verdad es una carta que me molesta mucho defender. Pudiera poner un golem de hielo, pero el golem de hielo me ayuda mucho a mí a defender. Acá con esto. Vamos a ver si nos saca horno. Bueno, no saca horno, pero... un error, sinceramente. Una bola de fuego aquí no está nada mal. Porque, mira, ese esqueleto gigante no le pega muy bien, muy bien. Esta es una de las cosas que me gusta mucho del montacarneros. Voy a poner dragón infernal, que es súper útil contra este tipo de cosas. Ponemos esto por acá. Uy, esto sí es un problema. Eso lo defendimos bastante bien. No bastante, excelentemente bien, la verdad. Magnífico. Yo voy calmándome un poco. Vamos a calmarnos un poco, vamos a calmar un poco las aguas. Ponemos esto por acá, un esqueleto, un dragón infernal aquí. Me puede lanzar un golem y la verdad la paso bastante mal. Esto por acá, que un golem, unos bárbaros de élite. Creo que estoy un poquito traumado con los golems, sinceramente. Aquí con esa bandida, muy bien. El arquero mágico. Esto aquí así, rápido. La verdad, muy bien defendido. Muy bien defendido, la verdad. No pegues a torre. ¿Por qué pegas a torre? Si yo agarro y hago esto, metemos una bandera. Muy bien, la verdad. Entre comillas, bien. No me gusta esto. Que estos mazos de clonación son un problema. Justito. Necesito poner un arquero mágico ahí al frente que me ayude con ese tipo de... No, esto estaría mal. Vamos a ver cómo hacemos con esto. Ok, una bola de fuego acá no creo que esté mal. No, bien, muy bien. Arquero mágico por acá, no tiene hechizo fuerte. Esto por aquí. La verdad estoy un poquito asustado con esta. Muy bien defendido eso. Muy bien, metemos esto aquí así. Esta bola de fuego es muy buena. Esta bola de fuego es muy buena. Y seguimos presionando. Eso se queda ahí. Y eso que pega una vez. Pero pega el leñador. No hago más nada. Bien, buena partida. La vivimos, muchachos. La vivimos. Y qué partidaza nos acabamos de hacer. Y pasemos ahora con el tercer mazo. Y bueno, varitas, pasamos con el tercer mazo, que la verdad está bastante bueno. Es un mazo de Mega Caballero con montacarneras. No es free to play este mazo porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 legendarias. Si pudiera tener una sexta poniendo un tronco, pero la dejamos hasta ahí. Es un triple hechizo, como ven. Veneno, bola de nieve, barril de bárbaros. Muy interesante este mazo. Al igual que el anterior, hay que presionar mucho, pero tenemos en esta versión
el Mega Caballero que nos va a ayudar muchísimo a defender. Por ejemplo, los bárbaros de élite no hubiésemos sufrido tanto, sinceramente. Pero bueno, vamos a pasar de una vez con la partida. Y bueno, panitas, vamos acá, vamos a ver qué tal nos va en esta partida contra Slow Loris. No nos está haciendo BM, pero bueno, vamos a lanzarle nosotros en una bola de nieve. ¿Se imaginan que sea un... sería interesante si es... Creo que sé que es este mazo y puede ser un problema. Este mazo pudiera ser un problema, aunque creo que no tiene estructura. Un veneno acá, porque no tengo más nada. Simplemente por eso, porque no tengo más nada. Y necesito... Ok, bien, sí, este mazo debe también tener príncipe, si no estoy mal. Casi seguro que tiene príncipe, casi seguro. Pero vamos a esperar, vamos a esperar. Acabo de gastarme el Mega Caballeros bastante. Y es un logbait nuevo que hay con la excavadora que la verdad está bastante molesto. Puede ser la edición... debe tener cohete, casi seguro que tiene cohete. Si nos quitamos... Muy bien eso, muy bien, muy bien. Y si nos adelantamos aquí... Igual la bandida se va a ir contra el cañón. Bueno, bien, por mí, entre comillas. Voy a dejarle a la izquierda. Porque es que no quiero... No tiene estructura y no tiene sab, solo tiene bola de nieve. Tiene cohete, 100% seguro que tiene cohete. Ponemos acá un veneno. Veneno no es la mejor opción, es verdad. Pero me quito a esos duendes y la verdad, él tiene que usarme una bola de nieve ahora. Porque si no, exacto, eso hace mucho daño igual. Hace un daño considerable, la verdad, no tanto como me hubiese gustado. Pero aquí ponemos la bandida. Y seguimos presionándolo. Se acaba de gastar el príncipe oscuro. Pero mal príncipe oscuro. Ese príncipe oscuro lo defendemos de una muy buena manera aquí. Bien, acá. Bien, tenemos esto por acá, sí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa defensa, excelente. Metemos montacarnero por acá, atacándole a diferentes líneas. Está bastante bien. Tiene que sacar... Lo único malo acá fue... No me gusta tanto esta partida. O sea, este momento aquí así. No me gusta para nada. No, lo hice mal. Bueno, eliminé a uno, pero la verdad como tiene terremoto, tiene cohete. Muy bien eso ahí que nos quitamos todo eso. Pudiera hacerle un ataque sólido. Por acá, así. Eso, la verdad, no estaría nada mal. Metemos veneno, que no estaría mal. Igual, es que me tiene cohete. Ese es el problema que yo veo ahorita en esta partida. Bien ese dragón infernal. Claro que sí. Y atacamos con esto, sí. Mira. Pum, bien, muy bien, entre comillas. Nuevo eléctrico desde atrás. No me cuadra tanto esa princesa. Además, esto que así, nosotros no tenemos una defensa ahorita que sea barata. Y el problema es que él tiene cohete. Ese es el detalle técnico. Él tiene que defender un lado. Pero me gusta más atacar por él mismo. No sé si sea lo correcto. No sé si fue lo mejor. Pero bueno, eso. Muy bien eso, pegando. Este que así, Bien. Ok. Bola de nieve. No. Es que me tiene cohete, es que yo lo sabía. Buena partida. Qué lamentable una partida que, bueno, pudimos haberla resuelto de otra manera, pero lamentablemente la perdimos. Pasemos con el siguiente mazo. Y ahora, muchachos, pasamos con el cuarto mazo. Yo que la cuarta partida, yo estoy aquí en los mazos, ya estoy loco, muchachos. Y si que les gusta esta locura, pueden agarrar y suscribirse. Activar ese botón rojito, o sea, lo aprietan, no se aprieta solo, así que le dan ahí que tuc, así como yo le estoy dando a la computadora. No, ey. Rojo, para ver si lo puedo poner rojo. No, la puse azul. Todo mal, no me sale nada. No se pone, ahí está rojo, bueno, ahí estaba. A ver si lo puedo... Miren, rojo. Miren, la puse rojo. Miren, no lo ven mucho, pero... Para ver si la ven. Miren, está roja. Está bonita. Ahora se puso verde, pero bueno. Ya yo estoy loco. Pero bueno, estamos con este mazo de montacarneros con pesca. Que la verdad...
Hermoso, hermoso, un mazo distinto a los demás en cuanto porque tenemos rayo, ven que hay mucha bola de fuego en el meta ahorita mismo, pero el rayo sorprende, sinceramente va muy bien, la bola de nieve que es muy buena en este tipo de mazos, además de eso barril de bárbaros, el B de dragón que de maravilla con los montacarneros, va muy bien sin mentirles. Y además de eso, bandida y mago eléctrico. Vean que la bandida y el mago eléctrico son cartas que van muy bien con esto. Es como, por ejemplo, pescador con noble. Siempre van a ver algún mazo con eso. Bueno, en la montacarneros va muy bien con bandida y mago eléctrico. Así que pasemos de una vez con la partida. Y bueno, varitas, estamos contra Noob Eronis. Noob Eronis. Estamos contra él, vamos a ver qué tal. Podríamos poner un B de dragón. Creo que nos toca contra alguien que tiene 2.6. Me puedo guardar el PK. No es 2.6, es una ballesta. Voy a cambiarle de línea. Gastó los esqueléticos. Seguramente tiene caballero. Así que... tiene Valkyria. Es con Valkyria. Ok. Preocupante, en cierto modo, porque en un momento que me cicle bien, hay que nosotros tener el ciclo bastante llevado. Creo que le falta una carta para el Tesla. Creo que ahora sí no sé. No, creo que puede ser Monta. Sí, es Monta con Tesla. Con terremoto. No me gusta. Hubiese preferido la ballesta, sinceramente. Ahí está. Yo sabía. Vean que donde lo puse es el punto exacto para que no pegue a torre. Igual aquí tenemos que presionar un poco porque si no se nos complica un poco la partida. Ese de Dragon es muy bueno porque mata la lanzafuego. Uy, no lo mató. Bueno, yo y mi gran bocota, lo cual no es raro. Uy, eso es de... pero miren esa bandida, es que es lo que hace la bandida. Lo buena que es. Miren eso, miren eso. Miren eso. Miren eso. No balance. No balance. Este mazo, increíble. Increíble. Pudiéramos activar la torre del rey, lo cual nos ayudaría más aún a defender. Y ahora les voy a mostrar algo que es muy bueno con la montacarneros. Si nos ataca del otro lado, obviamente. Uy, ahí falló ese tronco. Creo que ya los nervios de la partida. Vamos a poner un barril. Quiero que vean cómo podemos defender un monta... Uy, mal ahí, no era la idea, pero bueno. La idea era defenderlo. Tienen que ponerlo casi al mismo lado. Es decir, si el monta viene para acá, lo pones un poquito más atrás. Yo ahí pifié, sinceramente, pero ven que lo detiene. Si lo ponen de al frente al monta, la verdad les va a ir súper bien. Súper bien. Vamos a poner un mago eléctrico acá. Voy a ir prediciéndole. Él tiene terremoto. No, si no es a base de daño poco a poco, no me la tumba. Aquí un P.E.K.K.A si va a ser necesario. El rayo no tanto. Un barril de bárbaros para quitarme esa lanzafuego que no quiero que me moleste. Y bueno, aquí sí pudiéramos hacer un ataque muy bestia. Porque él tiene eso ahí. Pero mira, nosotros venimos acá con esto. Y una bandida, sinceramente. Uy, muy bien de su parte, sinceramente. Igual nosotros nos quitamos eso encima. Un mago eléctrico. Tenemos el rayo. Tenemos un montón de cosas para defender al monta. Mira, metemos acá un rayo. Se acabó. Una partidaza. La jugamos súper bien. En un solo push ganamos la partida. Y ahora pasemos con el siguiente mazo. Y bueno, manitas, aquí estamos. Con 4 victorias. No, mentira, 3 victorias. Y una derrota. Pero bueno, pasamos ahora con el último mazo para sacar esa 4ª victoria. Y tenemos un Bridge Spam bastante interesante con bárbaros de élite y el bombardero. Este mazo, un dolor de cabeza. Lo que más nos puede llegar a molestar es un golem. No les miento, para nada. Me llega a salir un golem. Inhala. Exhala. Ok, pero tenemos esto, montacarneros. El arquero mágico va muy bien con los montacarneros. Dragón infernal para quitarnos cualquier cuestión. Más que todo para sabuesos, porque los bárbaros de élite te bajan un gigante tranquilamente. El golem de hielo que sirve muy bien para distraer. Y bueno, barril de bárbaros, bola de fuego. Y la bombardera, bueno, el bombardero para quitarnos que si esqueléticos, cositas así que pueden molestar más que todos los bárbaros de élite. No tanto a la montacarnera. Pero bueno, pasemos una vez con la partida. Y bueno, panitas, estamos acá contra Replic de Sunstorm. Podríamos meter un golem de hielo por acá. Ok, bien. Buena defensa, muy buena defensa. Y que
destacarlo. Un bombardero no estará nada mal. Veremos cómo podemos... Uy, arquero mágico desde aquí atrás. Vean cómo el arquero mágico, la verdad, defiende muy bien el cementerio desde ahí atrás. Y obviamente no es la mejor, no te van a recibir daño, pero la verdad es muy bueno también para evitar las bolas de fuego que pueda llegar a tener el rival o algún tipo de veneno. Y en tal caso de que la falle, activa la Torre del Rey, lo cual nos ayuda muchísimo a nosotros. El arquero mágico, si le pega a la... Uy, eso me encantó. Me encantó de parte de él. O sea, la verdad, muchas gracias, señor. Creo que tiene gigante... cementerio, casi seguro que tiene gigante cementerio. Debe tener flechas también. ¿Saben que voy a lanzar esto por acá? Y le lanzo un bombardero. Por los esqueléticos que llega a tener. Yo sabía que tenía flechas. La verdad, muy buena la defensa de él. Gastó 7 elixir. Nosotros también gastamos 7 elixir en ataque. Voy a esperar un poco a su gigante, sinceramente. Voy a presionarlo. Creo que es lo mejor que puedo hacer. Al final nosotros somos un bridge spam. Ok, nosotros metemos unos bárbaros de élite por acá. ¿Por qué? Porque los bárbaros de élite él tiene que pararlos. Mira, ahí están los esqueléticos. Ya me quito una de las cartas molestas por ahora. Y metemos el dragón infernal, que él no debe saber que lo tengo. Muy bien. Ahí nos quitamos todo. Error. Yo hubiese dado al dragón infernal. Hubiese sido más útil. Vean que el arquero mágico, muy bien, hermoso. Tiene flechas, por lo cual... Uy, muy bien esto, ¿sí? Y miren, acá sí nos ponemos un poquito más agresivo, porque ese P.K. Muy bien. No, el arquero mágico una bestia. De paso el montacarneros distrayéndolo. Increíble. Acá le metemos una bola de fuego para ir haciendo daño. Él igual en un push nos puede tumbar la torre, así que hay que tener mucho cuidado, muchachos. Los bárbaros de élite, ¿por qué? Porque defienden muy bien... Bueno, entre comillas, pensé que defendían mejor, sinceramente. Pero quería yo hacerle daño. Uy. Pero pensé que los iba a defender mejor, no te voy a mentir. Y ahora yo quedé retratado. Esto que así. Uy, no, la pecho frié. No. ¡Uy, pegamos la montacarnera! ¡Vamos! Ah, no, ¿qué BM vas a estar haciendo, papá? ¿Qué BM, papá? La montacarnera en su máximo esplendor. Dijo, papi, mejores mazos montacarnera. Aquí estoy. Pasemos con el resumen. Bueno, varitas, estuvimos acá tranquilamente en desafío. Tuvimos 4 victorias bastante bien. Bueno, acá un spoiler. Tenemos mejores mazos de mortero, señores. Para los que les gusta el mortero, se pueden quedar. Así que recuerden suscribirse. Y que en Twitch estamos de lunes a viernes, papá. No sé qué dice mi camisa. No, ¿qué era lo que decía? Embrace. Pan y el café, papá. Pum, change. Ah, no, era change. Ah, bueno, como ve por el cambio, una cosa así. Pero bueno, señoras y señores, estos mazitos nos fue súper bien. Tenemos además estos 5 mazos. Ya de aquí van a ver los mejores mazos con mortero, que la verdad están buenísimos. De cuál me gustó más, es que siempre me lo preguntan en los comentarios. Ustedes pueden dejar cualquier pregunta en los comentarios. Por ejemplo, ¿por qué carta pueden cambiar los bárbaros de élite? O el arquero mágico, por ejemplo, los bárbaros de élite por un mini P.K. Para que tengan una idea. Casi la pechofriamos con ese mazo, sinceramente. Pero creo que es el que me gusta más. Junto con este. Yo soy un poquito más fanático del P.K. que del Mega Caballero, de los Bridge Pan solo. Son muy interesantes, pero me gustan más estas dos variantes. Sinceramente, esta va muy bien, la están usando un montón de gente. Más bien son los mazos que tienen más win rate ahorita mismo en Clash Royale con el P.K. y con la montacarneros. Así que espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que puedes dejarme cualquier tipo de comentario en el canal, sus buenas vibras. Además de eso, en el Discord estamos teniendo una familia muy, pero muy grande, la cual cada día es más activa y más grande. Y además de eso, ahí van a compartir un montón de cosas, mazos, pueden hacer cualquier pregunta, pueden dar ideas para próximos videos, para próximos directos. Así que los espero ahí en nuestro Discord, que está acá abajo en la descripción. Y los espero también en la suscripción, en la campanita y en un siguiente video. Adiós.